Como decías vos, Jorge, que siempre le damos difusión, hoy no va a ser la excepción, por supuesto, así que vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Ahí está nuestro compañero Daniel Escufi. Dani, buenas tardes, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta historia demuestra lo importante que es saber actuar y saber proceder ante una emergencia de este tipo, ¿no? Perdón. Porque estos chicos eran adversarios en el juego, pero el compañerismo de Ezequiel hizo que Lucas salve su vida gracias a él, justamente a los conocimientos que él tenía. Y como decía Jorge, hay tantas instituciones en Mar del Plata que durante todo el año realizan este tipo de aprendizajes, este RCP. Es muy importante hacerlo. Quizá uno no le da importancia en el momento en que te lo dicen que se puede hacer, pero cuando llegue el momento, cuando hay que actuar y cuando se necesita de ese conocimiento, ahí es donde uno dice, ¿por qué no lo habré hecho? Estamos en la Cruz Roja Argentina, donde aquí sí se hacen habitualmente este tipo de estudios y donde se aprende justamente el RCP. Yo me acerqué acá para hablar con Valentina Villar, que es la coordinadora general de la Cruz Roja, y que nos va a dar algunas pautas de cómo se debe actuar y qué es lo que se debe tener en casa en cuanto a medicación, por ejemplo, en cuanto a un botiquín familiar en caso de emergencia. ¿Cómo estás, Valentina? Buen día. Hola, muchas gracias por el espacio. Gracias por abrirnos las puertas de la Cruz Roja. Totalmente, siempre que surgen estas situaciones se empieza a visibilizar, lo cual es buenísimo, saber que aprender primeros auxilios, aprender a aplicar la técnica de la reanimación cardiopulmonar es súper importante porque uno nunca sabe cuándo se va a enfrentar a una situación en la que va a tener a alguien adelante que está teniendo una afección médica y va a tener que ayudarlo. Uno siempre dice que el cuerpo no espera que lleguemos al hospital a hacer un control de rutina para que le empiecen a pasar las cosas. Las cosas les pasan en la calle, en el colegio, en el club deportivo, como fue en este caso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Estamos trabajando en vivo, queremos aclarar, pero queremos hablar con Valentina, pero que a su vez también Valentina vaya actuando de acuerdo a cómo se debería proceder en el caso de una emergencia como la que pasó ayer en esta cancha de rugby. Acá tenemos un muñeco en el cual vos te vas a guiar para ir diciéndonos cómo se debe actuar. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Lo primero que hacemos frente a cualquier tipo de primer auxilio es ver la escena. Primero fijarnos que sea seguro trabajar ahí para no resultar nosotros lastimados en el proceso, ¿no? Pero una vez que hacemos eso, nos vamos a acercar a la persona con nuestras dos rodillas apoyadas en el piso, buscando dos cosas principales. Conciencia, que la persona sepa o veamos que tiene los ojos abiertos, que nos habla, y en caso de que no esté consciente, buscar la respiración. ¿Por qué? Porque en primeros auxilios, estar inconsciente y no respirar significa que la persona está muerta, y hay que empezar lo antes posible la técnica del RCP. El RCP, cuanto antes lo haces, más chances tiene de lograr salvar la vida de la persona. Entonces, nos vamos a ir al piso, vamos a apoyar las dos rodillas, y con nuestras manos vamos a hacer presión en los hombros para buscar esa conciencia. Y le vamos a hablar a la persona a los dos oídos. Señor, señora, ¿me escucha? Bien fuerte y claro. ¿No me responde? Está inconsciente. Voy a buscar la respiración. Acerco mi oído a la nariz de la persona, mano en la panza y la vista en los pulmones, en la zona de los pechos. Si mi mano se mueve, los pulmones se inflan o siento que sale aire por la nariz, la persona está respirando. Pero si no tengo ninguno de esos indicios, quiere decir que está muerta y cuanto antes voy a empezar la técnica del RCP. Lo que pasó en la cancha ayer justamente. Exactamente, estaba inconsciente y no respiraba. Entonces empezamos a hacer compresiones torácicas. ¿De qué manera? En el talón de nuestra mano vamos a apoyarlo en el centro del pecho de esta persona, ¿sí? En el hueso esternón, que si ustedes se tocan es un hueso bastante grande que cuando lo presionás duele un poquito. Ahí apoyamos el talón de la mano. Con la otra mano sostenemos los dedos, de forma que al hacer presión no aplastemos los pulmones y corramos riesgo de lesionar las costillas. Talón de la mano en el centro del pecho, sostenemos los dedos y empezamos a comprimir a un ritmo de 100 a 120 veces por minuto y de forma eterna, ¿sí? Esto lo vamos a hacer eternamente hasta que llegue la ambulancia, llegue un médico o la persona dé señales de vida, ¿sí? Se abra los ojos, nos empieza a hablar de vuelta, suelte esta bocanada de aire como comentaban que sucedió el otro día en ese partido, ¿sí? ¿Cambia el ritmo según el estado en que esté? El ritmo, digo,
No. Si está consciente o inconsciente. Si está consciente, frenamos la técnica. La técnica únicamente la vamos a hacer mientras la persona no respira y está inconsciente. A donde suceden de vuelta cualquiera de esas dos cosas, terminamos la técnica y nos quedamos acompañando a la persona de otra forma, esperando la llegada de la ambulancia. Pero mientras está inconsciente y no respira, 100 a 120 veces por minuto, eternamente vamos a comprimir a ese pecho, ¿sí? O sea, que hay que insistir hasta que si la persona no responde, ¿cuándo nos damos cuenta? No vamos a frenar nunca hasta que llegue un médico y nos diga frena, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a comprimir eternamente hasta que llegue la ambulancia. ¿Por qué? Y acá nosotros lo llevamos por el lado un poco más sentimental generalmente. Es tu mamá, es tu tía, es tu hermano, tu pareja el que está acá abajo muerto. ¿Cuándo vas a frenar de hacer RCP? Nunca. O sea, vas a intentar todo lo que puedas hasta que la persona reviva. Y eso es lo que vamos a intentar nosotros. Una vez que la persona revive, que suelta la bocanada de aire, ¿qué se hace? Nos quedamos bien cerquita de esa persona y vamos a hacer dos cosas. Por un lado, llevarle su cabeza hacia el costado. ¿Por qué? Porque puede ser que vomite, que suelte mucha saliva, entonces llevando la cabeza de costado le vamos a permitir que se oxigene, que pueda seguir respirando con normalidad. Y nos vamos a quedar bien cerca y atentos de que no vuelva a quedar inconsciente y sin respirar. Todo esto esperando la llegada de la ambulancia, que ya tenemos que haber llamado, porque ellos van a ser los que van a terminar de definir la situación y hacer ya los procedimientos médicos necesarios. Aparte, algo muy difícil, supongo, que es mantener la calma, no ponerse nervioso. Totalmente. Cuando uno hace primeros auxilios juega un poco la adrenalina. Es como que en ese momento te enfocás mucho en lo que tenés que hacer, entonces es un poquito más fácil, se te clarifican las ideas si se quiere, pero es importante estar concentrado y estar muy atento a lo que le está pasando a nuestra víctima para saber cómo seguir respondiendo. Valentina, ¿cómo estás? Marisol te saluda. Mira, hoy uno de los chicos que le practicó RCP a este jugador de rugby decía, el DEA me decía que tenía que seguir haciendo RCP. Trajeron el DEA. ¿De qué estaba hablando esta persona? ¿Qué es el DEA? El DEA es el desfibrilador externo automático. Es un aparato que está pensado para que absolutamente cualquier persona pueda usarlo. ¿Por qué? Porque una vez que vos lo conectás en la persona, pegás los parches, te empieza a hablar y te dice qué es lo que tenés que ir haciendo con esa víctima. En un principio te va a decir analizando, no toca al paciente, y a partir de ahí, según lo que detecta que sucede en el corazón, te puede decir que hay que aplicar una descarga eléctrica o que hay que seguir comprimiendo. Entonces, este aparato hoy en día, por suerte, se ve cada vez en más lugares. ¿Y por qué digo por suerte? Porque aumenta muchísimo la chance de sobrevida de la persona si lo utilizamos. Entonces, si yo sé que estoy en un lugar donde hay un desfibrilador y tengo una persona inconsciente que no respira, me pongo a hacer RCP. Y así como le pido a alguien que llame a la ambulancia, le pido a alguien que me vaya a buscar ese aparato para poder conectarlo en la persona y acompañar la técnica con todo lo que me vaya diciendo. Hace unos años, Valentina, se había aprobado una ordenanza en donde tenía, digamos, distintas instituciones que están obligadas a tenerlo. El caso, por ejemplo, de clubes deportivos, también algunos centros comunitarios o centros que tienen mucha cantidad de gente que está permanentemente transitando por el lugar. Esto, con lo que vos decías, parece que cada vez hay más, se debe estar cumpliendo, ¿no? Sí, uno cuando da el curso de primeros auxilios siempre le pregunta a la gente en qué lugares has visto alguna vez un desfibrilador. Y antes capaz que había personas que jamás habían visto uno de estos aparatos. Y hoy en día, si prestás atención, lo vas encontrando. Lugares como shoppings, muchos clubes deportivos, colegios, incluso algunas playas lo tienen. Entonces está bueno saber identificar esos lugares. Generalmente tienen algún cartel que dice o área cardioprotegida, claro, o tienen un corazón que, si quieren, podemos ver acá. A ver. El corazón con el rayo partido, que son indicios de que en ese lugar hay un DEA, DEA, que son las siglas de desfibrilador externo automático. ¿Son muy caros? Sí, son caros y en general se consiguen a precio dólar.
cuesta también mantenerlos porque hay que cambiarle los parches, las baterías, pero es una inversión necesaria porque hace la diferencia entre la vida y la muerte. No, lógico, Valentina. Yo justamente te iba a preguntar, digo, bueno, ¿sería algo recomendable para tener en casa? Pero bueno, dado la situación, digo, tal vez no todas las personas puedan acceder a este aparato. ¿Qué es lo que podemos tener en casa, ¿no? Ante una situación de emergencia? ¿Qué es lo que sugerís? Bien, en casa está bueno tener armado un botiquín para poder aplicar lo que son los primeros auxilios. Bien. Que un botiquín incluye materiales que se pueden llegar a necesitar en lo cotidiano, con heridas más frecuentes, si se quiere. Un paro cardiorrespiratorio quizá no es algo que ocurra todos los días, sin embargo, un corte mientras estás cocinando, una quemadura, un raspón, sobre todo en los más pequeños, sí son cosas más frecuentes que está bueno estar preparados también para poder accionar en caso de que sucedan. Ahí estamos viendo, la cámara nos está mostrando algunos elementos que se incluyen, pero básicamente, ¿cómo lo sintetizás? Mira, un botiquín extremadamente básico con los elementos que sí o sí tarde o temprano se van a usar está compuesto por guantes, por gasas y por curitas. De ahí podemos empezar a incluir cada vez más cosas de acuerdo al lugar donde vayamos a tener ese botiquín. No es lo mismo el botiquín de casa que el botiquín del colegio o del trabajo, que el botiquín que vamos a usar en el auto. Pero incluso está bueno estos elementos poder llevarlos en el día a día, en nuestro bolso, en nuestra mochila, en nuestra cartera. Al menos los guantes, que ahí siempre les tiramos el tip, que está bueno, que un par de guantes entra adentro de un huevito de los que traen las sorpresas. Según el talle, capaz que hasta te entran 2 pares de guantes. Que los guantes son lo básico que vas a necesitar para aplicar cualquier primer auxilio. Entonces está bueno esto, llevarlo siempre encima en un bolsillo, en la mochila, en la cartera, para poder atender lo que sea que suceda. Para terminar, Valentina, quiero que cuentes un poquito qué más es la Cruz Roja, porque todo el mundo sabe que la Cruz Roja existe, pero en realidad son muchos los que no saben cuántas cosas se hacen acá. Así es, no solo damos primeros auxilios, sino que también trabajamos en la respuesta a las emergencias. Este año, por ejemplo, estuvimos ayudando mucho en lo que fueron las inundaciones de Bahía Blanca, incluso todavía se está trabajando con las comunidades afectadas, pero también realizamos campañas de prevención en la vía pública y en colegios, trabajando sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades no transmisibles, los hábitos saludables. Trabajamos con los adultos mayores promoviendo el envejecimiento saludable, tenemos campañas de seguridad vial, tenemos también toda la parte de las coberturas sanitarias, que capaz que nos han visto alguna vez haciendo primeros auxilios en eventos masivos de la ciudad. Así que el voluntariado es muy amplio. Uno cuando entra, con el único requisito es tener más de 16 años y ganas de formar parte y ayudar. Una vez que entra, elige la temática que más le gusta y a partir de eso empieza a participar de las actividades. Muchas gracias, Valentina. Gracias a ustedes. Bueno, para cerrar nuestro trabajo entonces, curso de RCP. Si usted está interesado, y me parece muy bien que así sea, y lo quiere realizar, infórmese, fíjese en qué lugares entidades privadas y públicas hacen habitualmente este tipo de cursos. La Cruz Roja lo hace, se puede informar acá en Rivadavia y Funes. Y respecto a su casa también, el botiquín con lo necesario. Y hay un detalle muy importante. Veo que usted a veces, por cualquier circunstancia que le pasa, compra un medicamento, lo termina de tomar, le sobran algunas pastillitas de ese medicamento o un jarabe, lo que sea, y lo guarda y se olvida. Eso se vence y de vez en cuando hay que revisar un poquito, a ver dónde tenemos los medicamentos vencidos. Más que nada, no porque pase algo raro, sino que pueden estar al alcance de los niños, si usted tiene niños en su casa, y eso también es un riesgo permanente que se corre. Así que es todo lo que podemos decir desde la Cruz Roja, que creo ha sido muy completo el informe de Valentina. Muchas gracias, Dani, gracias a todo el equipo.